Amen. Si pueden abrir sus Biblias al libro de Mateo. Libro de Mateo capítulo 17, por favor. Nomás voy a dar una breve introducción y luego van a venir las muchachas a dar un especial esta mañana. We ready for the mic? The lapel? 1, 2, test 1, 2. Am I good? Test. ¿Sí me pueden oír? Más o menos. Mateo capítulo 17. Vamos a estar ahí por mucho del tiempo de esta mañana. Pero si pueden orar por el pastor está en una conferencia de misiones con el pastor Pelayo. Si lo conocen, es un pastor ahí en Dallas, creo, right? En Dallas. Y ha venido a predicar en nuestra iglesia. Entonces nuestro pastor está predicando por su conferencia misionera. Oren por él, por favor. Pero vamos a nomás leer un verso y luego vamos a dejar que las muchachas vengan a cantar, amén. Pueden ponerse de pie, por favor, nomás para leer este versículo. En versículo 20. Todos leyendo conmigo. ¿Listos? 1, 2, 3. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Voy a predicar esta mañana sobre el poder de un grano de mostaza. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, gracias por su palabra. Ayúdanos esta mañana. Ser preparados, Señor, a abrir nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para recibir su palabra. Sabemos, Señor, que su presencia está aquí, que tenemos su Espíritu Santo en nuestro corazón. Pero ayúdanos a actuar sobre esa gracia, sobre ese Espíritu y recibir su palabra y actuar por ella. Ayúdanos, Señor, tomar esta palabra y ponerlo en práctica esta semana. Y pido que pueda remover cada distracción, cada movimiento de Satanás para distraer a la gente, Señor, distraer a su pueblo. Ayúdanos a recibir este canto como preparación de nuestro alma, Señor. Gracias por todo en su santo nombre. Amén. Quería agradecer a todos los jóvenes que vinieron ayer al rally de jóvenes. Tuvimos bastante jóvenes. Planeamos por 200, yo creo 30, y llegaron como 350. Entonces era un gran día de tanta diversión, y gracias jóvenes y padres para apoyar este ministerio de los jóvenes. Y al propósito de que ellos reciben predicación, y esa predicación ayer, qué poder que Dios usó, hermano Francisco Mendoza. Si tienen chance de ver esa predicación, fue de bendición, tanta bendición para nosotros. Y yo creo que, hermano César, todavía pueden ir los jóvenes adultos a la conferencia. Okay. ¿Cuál es la fecha? 10 a 12 de abril. Ok, tienen que anotar el primer día de abril. Antes de eso. Ok. Todavía hay chance, jóvenes adultos, para ir a una conferencia que está el 10 a 12 de abril ahí en Dallas. Y yo creo que va a ser de bendición. Entonces, regístrese con el hermano César si quiere ir, jóvenes adultos. ¿Y de qué edad? 18 hasta 50, cualquiera. Ok. Entonces tienen chance todavía, jóvenes adultos, para registrar para esa conferencia. El poder de un grano de mostaza. Yo creo que el título ya casi explica el sermón. Pero han recibido su semilla, ¿sí? Si lo tienen, levántalo para arriba. Okay, quiero ver. Si no lo tienen, levante su mano. Si no lo tienen, okay. Vamos a pasar una semilla que pueden plantar en su casa. Amén. ¿Quién quiere mostaza? No se crea. Que acá arriba también los del sonido quieren uno. It's not a pen, it's just a seed. Mine's a pen. Que aquí adentro de mi pen tengo una semilla o grano de mostaza. Casi no lo pueden ver, ¿verdad? Es algo tan chiquillo, es algo tan minimal. Y están pasándolos ahorita. Casi
Si no ves, hermano Nazis necesita uno, hermanos, que acá adentro ya tiene su mano arriba. There you go. Qué bueno. ¿Cuántos de ustedes trataron de plantar una semilla y no creció? Levante su mano. Okay, olvidaron de poner agua, olvidaron de ponerlo afuera con el sol, o dieron muchísima agua o muchísima sol. No sé ustedes, pero yo dudo cada vez que mi esposa planta cosas. Love you, babe. Pero era una semana atrás que ella dijo, babe, voy a plantar estos vegetales. Quiero tomates, jalapeños, ¿qué más? Cebollas, what else did you plant? Strawberries, blueberries, cualquier berry, ahí lo tenemos en la casa. Pero ella empezó a plantar tantas semillas. Y yo recuerdo, ella vino con el paquete de where'd you get it? De Walmart, okay, y empezó a plantarlos. Y yo, como cada hombre que está pensando, y cuando su esposa viene con semillas, viene la duda, ¿no? Que si va a crecer o no. En la mente de un hombre, a ver si va a ponerle tanta agua, si lo va a sostener la esposa. Y ya esta semana están dando fruta, ya vemos los strawberries, vemos los tomatoes. Pero aquí queremos enfocar en un parte de la Biblia, en una historia que pasó donde Jesús pone nuestra atención en un grano de mostaza y explica cómo podemos tener esa fe que falta. Si están ahí en capítulo 17, queremos leer una historia después o qué pasó antes de ese punto. Si vean vamos a empezar en versículo 1, 17. 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una parte de ti, otra parte de Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos y nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron el monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen las escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaura todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, ponen atención, ¿cuándo fue? Fue directamente después que ellos tenían un encuentro con Dios, con la voz de Dios, con escuchar esa voz de fuerza que Dios tenía. Fue directamente después. Versículo 15, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora.
Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo afuera? O echarlo fuera. Jesús le dijo, por vuestra fe, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pasa de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. En esta historia yo puedo pensar o yo puedo imaginar, estos discípulos acaban de escuchar la voz audible del Señor, de Dios. ¿Qué temor tenían en sus brazos, en su cuerpo al escuchar a Dios con sus oídos? A ver a Dios cubrirlos con esa nube y decir que confían en Jesús, que ellos ya tenían, ya seguían, ya vieron los milagros, ya vieron que Jesús hacía tantas cosas. Pero Jesús tenía unos poderosas palabras para ellos, que era, oh generación incrédula y perversa. Dice también versículo 20, ¿por qué vuestra poca fe? Y no puedo imaginar, nomás unos momentos, días, horas, meses antes, escucharon a Dios, vieron a Jesús hacer tantos milagros, pero no tenían esa fe. ¿Cuántos de ustedes aquí confían en Dios para su salvación? Levanten su mano. Que si confían en Dios para salvación, amén. Es algo que nosotros predicamos, que enseñamos, y pueden bajar sus manos. Es algo que creemos que Dios puede salvarnos del infierno de nuestra alma. Ahora, ¿cuántos de ustedes confían en Dios para sus finanzas, su salud, su relación, su futuro? Ok, pueden bajar sus manos. Tal vez levante su mano, pero estamos diciendo adentro que a veces confiamos en nuestra propia fuerza y no a Dios. Podemos confiar a Dios con nuestra salvación, algo que no podemos controlar, algo que no podemos ver, pero nos cuesta confiar en Él con las cosas que sí podemos ver, que sí podemos controlar. Esta lucha no es nueva, no es algo que no es común. Los discípulos, aquí podemos ver que ellos batallaban con esto. Jesús le dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a esta montaña, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Una fe pequeña, cuando está puesta en Dios, puede Dios hacer grandes cosas y cambiar todo. Dios puede hacer algo que no podemos imaginar. El problema está aquí. El problema de Israel, el problema de los discípulos, el problema que están señalando ahorita, y vamos a ver cuál era ese problema. Desde tiempos antiguos, los judíos tenían una tendencia a buscar señales antes de creer. Ellos estaban buscando algo enfrente que pueden ver, que pueden confiar. Por eso cuando Moisés fue al montaño, ¿qué hicieron? Crearon un ídolo que pueden ver, que pueden tocar, que pueden ver que tiene poder porque tanto oro que lo crearon. Ellos querían ver algo, ellos querían una señal. En 1 Corintios 1:22, no vayan ahí, pero dice, porque los judíos piden, ¿qué? Señales. Y los griegos buscan sabiduría. En Éxodo capítulo 7, no vayan ahí, pero podemos ver también que Dios envió, ¿cuántas plagas? 10 plagas. Para convencer a Faraón y los israelitas de su poder. Una señal. Éxodo 14, cruzaron el Mar Rojo, pero aún dudaban de Dios en el desierto. Otra señal. Jueces 6, Gedeón pidió señales como el velón para asegurarse de que Dios estaba con él. Otra señal. Juan 6:30, después de ver a Jesús alimentar a 5,000 personas, la gente aún le dijo, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Tantos señales que estaban pidiendo a Jesús para creerle, para creer en su poder. ¿Y cuántas veces es nosotros pidiendo a Dios una señal? Queremos ver algo antes de creer, antes de confiar en Dios. Y Dios le estaba mostrando señales tras señales tras señales. Pero aún así dudaban.
¿Suena familiar? Nosotros muchas veces dudamos de Dios y demandamos una señal antes de creer. Aquí incluso los discípulos luchaban con esto. En Mateo 10, pueden ir ahí después, pero a Mateo 10 Jesús les dio autoridad para sanar, para hacer muchas cosas, para echar fuera demonios, para sanar, para predicar, para hacer tantas cosas. Y no lo sacan afuera de contexto. Eso es solamente para ellos. Ahora no podemos sacar demonios, hacer tantas cosas, pero en contexto Dios dio esto a ellos, a los discípulos, y podemos aplicar esta historia a nosotros, no en esa manera, para en otra manera. Pero cuando llegó la prueba, aquí en capítulo 17, unos capítulos después que Jesús le dio esa autoridad y ese poder para hacer las cosas, ellos fallaron. No podían echar afuera ese demonio. No podían hacer el trabajo que Jesús le dio autoridad. El fracaso de los discípulos. Puedes imaginar la escena. Un padre desesperado trae a su hijo, endemoniado a los discípulos, esperando un milagro. Tal vez está gritando a los discípulos: Pedro, por favor, ayúdeme con mi hijo. Está endemoniado, quiero salvarle. Tal vez está llorando por las ansias de salvar a su hijo. Y Pedro no puede hacerlo. Ni tampoco Juan, ni tampoco los discípulos que ya tienen la autoridad. Los discípulos lo intentan. Dicen las palabras correctas. Hacen lo que vieron a Jesús antes hacer. Pero nada sucede. Están esperando a Dios que haga algo, pero nada está pasando. Y luego viene el Padre con Jesús. ¿Pero por qué? Cuando Jesús llega, ve el problema y Él responde con frustración. Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo os he de soportar? Jesús no estaba solo hablando del Padre o del niño, estaba hablando a sus propios discípulos. La gente que seguían a Dios o a Jesús por mucho tiempo. Yo creo que aquí tenemos a tantos miembros que han estado en la iglesia por muchos años, 10, 20, 30 años, y siguen dudando de Dios. No tienen esa fe donde Dios dice, como un grano de mostaza. Ellos habían caminado con Él, visto milagros y escuchando sus enseñanzas, pero cuando llegó el momento de aplicar su fe, fallaron. Yo creo que a nosotros pasa lo mismo. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo? Creemos en Jesús, vamos a la iglesia los domingos en la mañana, domingo en la noche, miércoles por la noche, conocemos las escrituras, podemos decir tantos versículos en nuestra mente, pero cuando llegue el problema, nuestra fe desaparece, se va, no lo tenemos, estamos confiando en algo que podemos ver, que es nuestra fuerza. En vez de decir, Dios, ayúdame a este problema, pensamos, yo puedo sacar a mí solo de este problema. Por eso la Biblia dice en 2 de Corintios, si pueden ir allí rápido, perdón, 2 de Corintios 5. Y si tienen la costumbre de subrayar cosas, puede subrayar este versículo, 2 Corintios 5, versículo 7. Un verso conocido, pero con tanto poder, amén. Dice, ¿por qué? Por fe andamos, no por vista. Muchos cristianos lo dicen al revés. Dicen, porque por vista andamos, no por la fe. Y es así muchas veces. Confiamos en nuestra propia fuerza, aunque Dios nos da toda la Biblia para leer, para tener confianza, para confiar. Estamos siempre confiando en nuestras propias fuerzas. Aún los discípulos lo hicieron. Entonces no me puede decir, cristiano, que no pasa en su vida este tiempo de que dudas de su fe.
¿Por qué Dios? ¿Por qué Jesús ahora dice fe del tamaño de un grano de mostaza? Después de su fracaso, los discípulos le preguntan a Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo afuera? Jesús respondió con una lección tan profunda que muchas veces después de leerlo, lo pasamos. No lo pensamos bien. Dice, por vuestra poca fe. Ahora, la pregunta es, ¿necesitaban más fe? No. Nosotros tenemos fe, tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, tenemos Dios y su palabra guiándonos a través de cada servicio, de cada mañana que nos da de misericordia, que podemos abrir su palabra y leerlo. No necesitamos más fe, necesitamos confiar en Jesús a través de esa fe. Jesús le dijo que aun si su fe fuera del tamaño de un grano de mostaza, Dios haría lo imposible. Él enfocaba en que Dios podía hacerlo, no nosotros. ¿Qué fue la cuestión de Pedro? ¿Por qué nosotros no pudimos hacerlo? Porque no era de nosotros de hacerlo, era de Dios. Dios que puede hacer lo imposible. ¿Por qué una semilla de mostaza? En Mateo 13 da otro parábola que no vamos a ver ahorita, pero da otro parábola de un grano de mostaza. Es una de las semillas más pequeñas, pero crece hasta convertirse en un gran árbol. Jesús no estaba diciendo que nuestra fe debe quedarse pequeña. Estaba diciendo que nuestra fe debe crecer, debe aumentar. Después de cada domingo que viene a la iglesia, nuestra fe quede igual. Pero Jesús estaba diciendo que debemos de crecer. Yo recuerdo en el colegio, el hermano Ricky Torres siempre nos dio la regañada cada domingo, porque no traímos tantos visitantes o no llenamos un autobús. Y él siempre decía, si no estás creciendo, estás muerto. Y luego nosotros decimos, pues hermano Ricky, Pastor Torres, nosotros tuvimos 50 en nuestro autobús. No importa, si no estás creciendo, estás muerto. Y así pasa en nuestra vida, que si no estamos en la Biblia, si no estamos pasando tiempo con Dios, nuestra fe no está aumentando. ¿Está qué? Muerto. Necesitamos estar como iglesia creciendo nuestra fe cada día. Hebreos 11, capítulo de la fe de la Biblia, Hebreos 11. Todos vayan a su Biblia, por favor. Hebreos 11 y luego en versículo 6. Todos saben este versículo, pero es algo importante que Dios quiere decirnos. Dice, pero sin fe es que imposible. Es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Podemos decir, pero estamos en la iglesia, estamos ganando almas, estamos en la rondalla, estoy en el coro, estoy en la oración, pero si no estamos leyendo, teniendo esta relación con Dios, creciendo nuestra fe, dice, es imposible agradar a Dios. Tenemos como iglesia tener esa fe, aún en este tiempo de problemas, de circunstancias. Dios ahora hace nuestra atención a una montaña. Can you put that picture up there? Kind of just leave it up there. Una montaña. Cada vez que escuchamos este verso que puede mover montañas, que al final del tiempo Dios va a regresar, Jesús va a regresar y hacerlo enfrente de nuestros ojos. Pero en este momento yo creo que Jesús voltea y ve esa montaña que acaban de bajar y dice, diréis a esta monte, pásate de aquí a allá y se pasará. Se da la contrast, da el como opuesto de algo chiquillo a algo grande. ¿Y por qué? ¿Por qué Jesús estaba diciendo que nada os será imposible?
Si Dios pide a ti, hermano, que mueve una montaña, ¿qué le vas a decir? Que no puedo, que es imposible, ¿no? Y muchas veces oremos a Dios y oramos y estamos derramando lágrimas con esa oración, pero hay una duda en nuestra alma, en nuestra mente, que Dios verdaderamente puede hacer lo que estamos pidiendo. Decimos las palabras: Dios, yo sé que es imposible, pero ayúdame. Estamos ya creyendo o dudamos que Dios puede hacerlo. Esto no significa que podemos hacer lo que queramos. Significa que Dios puede hacer lo imposible cuando confiamos en Él. La razón por Él poner nuestros ojos en una montaña es para que podamos ver que es Dios, no nosotros. Que es Dios, el poder de Dios que puede hacer las cosas, no nosotros. No, hermano, nosotros somos nada. Somos lo más terrible. Somos pecadores. No merecemos salvación. No podemos mover montañas si queremos. Es Dios. Es Dios que puede moverlos. Zacarías 4 dice: no con ejército, ni con fuerza, sino con ¿qué? Con mi espíritu. Marcos 11 dice: no, recuerda tener fe en Dios. En Dios. No es el tamaño de nuestra fe lo que mueve montañas. Es el poder de Dios en que ponemos nuestra fe. Entonces, cuando ves esa semilla, piensa: grande Dios. ¿Qué tan grande es Dios? Grande que cualquier montaña, cualquier dificultad, cualquier dolor en su vida, cualquier tiempo de donde estás dudando. Dios está más grande de ese momento. Es totalmente Dios, no nosotros. Y muchas veces, si lees tantos capítulos de Pablo, él quiere poner la atención que Dios es grande y yo soy pequeño. Él siempre dice que no soy nadie, es Dios. Y es la verdad. Pero la fe en Dios requiere acción. Requiere acción. Cuando dijo el hermano Miguel, tenemos como iglesia a actuar, hacer algo para Dios. No es solamente creer, no solamente es abrir la Biblia, leer, creer, dar gracias, es actuar después. Yo creo que no crees lo que estás leyendo si no lo pones en acción. Si verdaderamente crees que va a haber un futuro en el cielo, vamos a ver a todos aquí los sábados. O dando reportes que estas personas fueron salvos. Pero la verdad es, no creemos lo que estamos leyendo. No tenemos esa fe como el grano de mostaza. Entonces no creemos que Dios pueda hacer lo imposible. La fe requiere acción. Vamos a Romanos 10. Romanos 10, 17, por favor. Romanos 10. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Un versículo que siempre escuchamos de misioneros, pastores, pero no lo ponemos en práctica. Dice: por la palabra de Dios, oír por la palabra de Dios. ¿Cuándo fue el último momento que escuchaste la voz del Señor? Que escuchaste a Dios hablar a ti en su mente por medio de su palabra. En esta historia los discípulos oyeron a Dios con sus ears. How do you say ears? ¿Oídos? Y temblaron. Ellos tenían que ir al piso y poner su cara por abajo porque escucharon a Dios hablar. Y muchas veces cuando escuchas a Dios, hermano, caes a sus rodillas. Y Dios está dando convicción a nuestras almas que no somos nada y nuestro pecado tantas veces gana. Pero debemos de poner en práctica la palabra de Dios.
Porque la fe viene por la palabra de Dios. Si queremos una fe más fuerte, necesitamos estar arraigados en la palabra. Si dices, pues pastor, quiero crecer mi fe, quiero tener más fe, ¿estás leyendo su Biblia? ¿O estás pasando todos los días en su propio tiempo, en su propia agenda, en su propio programa? Y yo di este ejemplo en la clase esta mañana, que muchos jóvenes piensan, y hay muchos pastores que lo digan, que no puedes, déjame hacerlo bien, servir a Dios, servir a Jehová, es servirle tiempo completo, como pastor o misionero. No. Debemos de servir a Dios tiempo completo en cualquier carrera. Dice hermano John Wilkerson, you should be a full-time Christian. Porque muchos dicen, soy pastor de tiempo completo. Pero debemos de ser cristianos de tiempo completo. Aunque tienes tu carrera, aunque tienes tu agenda, tu programa en su vida, debes de creer a Dios y poner en práctica las palabras que Él dice. La fe sin acción está muerta. La fe sin acción está muerta. Santiago 2:17 dice la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe, hermano, no es solo creer. La fe no es solamente venir a la iglesia y escuchar al pastor. La fe no solamente es orar cuando el pastor te da la invitación. La fe es actuar. Es actuar. La fe sin acción está muerta. Y ahora la tercera cosa, oración. Si regresamos al capítulo 17 de Mateo, Dios pone una frase después de todo. Dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Nuestra iglesia, y yo sé por mi propio testimonio que somos una iglesia sin oración, la verdad. Necesitamos orar más. Si Dios pide nuestro diezmo, nuestro 10%, ¿qué es el 10% del día? Son 2 horas, ¿no? 40 minutos. Pero ni podemos dar a Dios 5 minutos de oración. Oremos por la comida y es todo. Y muchas veces cuando estamos enseñando a nuestros hijos, enseño a Brady, oro por su comida. Y él dice, y él empieza a nombrar cada cosa que ve. Y esta mañana fuimos a comprar donuts y él siempre va conmigo o mi papá a comprar un donut. Y yo decía, Brady, pray for the food. Y él decía, Señor, gracias. Y abre sus ojos por la dona, cierra los ojos, abre sus ojos. Y luego dice, gracias por el apple juice, cierra sus ojos y luego ábrelos. Y luego, gracias por la comida de mi papá, amén. Y luego, empezando eso, fuimos en la tarde tratando de orar después de dormir. Él siempre ponía a orar por la comida. Porque fue enseñado a orar ¿por qué? Por comida. Luego teníamos que enseñarle, mira Brady, no es solamente por la comida, es por la vida, es por sus padres, es por su abuelito, es por todas cosas, por muchísimas cosas. Y ahora empiezan a orar por esas cosas. Pero cuando nosotros solamente oramos por la comida, solamente damos gracias a Dios, gracias Señor por este día, gracias por la comida, amén. Y es todo. Es como un slap in the face a Dios. Porque no estamos poniendo en práctica, no estamos actuando sobre nuestra fe y orando. Dice Jesús con estas palabras poderosas, pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Qué significa esto? La oración debe ser importante en cada vida del cristiano. La oración nos conecta con Dios y el ayuno nos desconecta del mundo. Él pone nuestra dependencia en Dios. Nosotros dependemos de comida.
dependemos de cosas que podemos ver, pero cuando estamos orando, estamos diciendo a Dios, yo te confío. Estoy poniendo mi fe en ti, Señor. Si queremos como iglesia ver montañas moverse, debemos estar espiritualmente preparados. Debemos actuar por nuestra fe. Debemos de orar y creer que Dios puede hacer lo imposible. Jesús sabe que todos nosotros luchamos con esta cosa que se llama la fe. Si mires ese grano de mostaza, ese grano de semilla de mostaza, Jesús está pidiendo a nosotros que al menudo tenemos esa cantidad de fe. Just have that little bit of faith in me y puedo hacer grandes cosas en su vida. Si solamente tuvimos como iglesia esa fe de grano de mostaza, Dios puede hacer grandes cosas en esta iglesia. No fe por nomás decir, no fe solamente para de escuchar, pero fe en acción. Jesús sabe que luchamos con esto. Por eso comenzó con una fe del tamaño de un grano de mostaza. Porque es un lugar donde todos nosotros podemos empezar. Podemos empezar tan pequeño, pero con tiempo, con orando, con escuchando la voz de Dios, crece y sea grande. La pregunta no es, ¿tengo suficiente fe? La pregunta es, ¿estoy usando la fe que tengo para honrar a Dios? Nosotros tenemos la misma cantidad de fe, pero es sobre actuar que hace la diferencia. La fe no tiene que ser grande, solo tiene que ser genuina. Tiene que ser tuya. No puedes joven vivir solo por la fe de sus padres. Y ha sido predicado por mucho tiempo, pero todavía vemos jóvenes yendo al mundo y no tomando en serio la fe que ellos pueden obtener. No se trata de nuestra fuerza, se trata del poder de Dios. No se trata de ver primero, se trata de confiar primero. Antes de hacer un plan, antes de pensar en una manera donde puedes escapar de cualquier problema, orar. Poner su fe en Dios antes de esa situación. Que Dios puede hacer con esta iglesia si tenemos fe. Un verdadero creyente va a confiar en Dios en vez de esperar, en vez de ver los números, en vez de ver las situaciones, va a confiar en lo que Dios dice por su verdad. Vamos a Efesios 2, 8 a 9. Ya vamos a acabar. Por favor, vayan a estas citas bíblicas. Efesios 2, lo usamos tanto, pero es diferente vivirlo. 2, 8 y 9. Dice 2, 8 ya. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es fe en Dios, hermano, no es nosotros. No es lo que podemos hacer, es Dios. Mateo 21, 22. Mateo 21, 22. Vayan rápido, por favor. Mateo 21, 22. Si están ahí, dicen amén. Que nadie está ahí. Capítulo 21, versículo 22. Dice, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Vamos a 1 Timoteo 6, 12. 1 Timoteo 6, 12. Que está atrás de su Biblia. 1 Timoteo 6, 12. Primero Timoteo 6:12 dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado.
habiendo hecho la buena confesión delante de muchos testigos. Dice, pelea. La buena batalla ¿de qué? De la fe. Él sabía que iba a ser una batalla y debemos de batallarlo. Lucas 1, capítulo 1, versículo 37. Lucas capítulo 1, versículo 37. Dice, porque nada, si están ahí, dice, porque nada hay imposible para Dios. Porque nada hay imposible para Dios. Ese Dios es nuestro Dios. Podemos decir a Dios el día de hoy, tengo fe. Y voy a actuar por medio de mi fe. Ahora la pregunta es para nosotros. ¿Qué montaña en tu vida has estado tratando de mover con tus propias fuerzas? ¿Qué montaña en tu vida ahorita has tratado de mover con tus propias fuerzas? Otra pregunta, ¿qué paso de fe te está pidiendo Dios que tomas? Que estamos dudando de Él, que no quiero hacerlo. Pero Dios te está pidiendo, trust me. Está diciendo, trust me. Está diciendo, confía en mí. Te voy a cuidar. ¿Qué paso de fe te está pidiendo Dios que tomes? Y la tercera pregunta para nosotros. ¿Estás arraigado en su palabra, orando y ayunando para fortalecer su fe? ¿O solamente estás viniendo a la iglesia, escuchando al pastor y diciendo, es suficiente? Debemos de estar creciendo, fortaleciendo nuestra fe. Mateo 19, 26. Último verso de esta mañana, Mateo 19, 26, si pueden ir en sus Biblias. Mateo 19, 26. Dice, y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Esta mañana no sé cuál situación estás. Puede ser emocionalmente, puede ser con sus finanzas, puede ser una decisión que tienes que tomar, puede ser una situación fuera de tu control. Pero ¿cuál es su montaña? ¿Estás confiando en Dios o estás diciendo a Dios, esto es imposible? Hermano, un poco de fe en un Dios poderoso puede hacer lo imposible. Cuando ves ese grano de mostaza, piensa, Dios puede. Dios puede. Dios puede. Dios puede hacer cualquier cosa en su vida si solamente pone su fe en acción. Vamos a orar.